marea la cámara. ¡Ay! ¡Ay! Traigo unos alcatraces hermosos. Edith Finch. ¿Cómo lo abro? Ah. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Wow, qué rápido. No, sí me veo. Parece como que tengo pancita de embarazada, algo así. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Su hermanito desapareció. A ver. Uf. Opciones. Control. No hay mucho que... ¿Esto qué? ¿Será la velocidad o qué será? Bueno. El mapa, no, es un árbol genealógico, ¿no? Más bien. Su hermanito. ¿Cómo se llama su hermana? Milton. ¿Cómo saqué ese libro? Ah, ok, Milton. Se murió en el 2013. Nació en el 92 y se murió en el 2013. Digo 2003, perdón. Pues ya están todos muertos. Soy la única viva al parecer. A ver, ahí saco este libro. En Options, en el triángulo también. En el cuadrado nada, X nada. L2, pero así con un aumento, R2 nada. L2, digo L1 igual. L1, R1 nada. Aquí. No corro. La pancita. Parece que está embarazada. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Ella vivió por aquí a los 11. Qué bonito. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Ni siquiera puedo ver las letras. Va. A ver, entonces sí era, creo que esa, ¿no? Ah, ¿sí? A ver, se voy a dejar así porque no sé qué fue lo que le moví. Me cansé de leer, se fueron muy rápido. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Ay, los verdes. Hay cámaras, dijo. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. I didn't tell me what... Ah, ok. Su mamá le dio una llave, pero no le dijo qué es lo que abría. She thought the mystery would be enough to bring me back. Quizás ella sabía que ya lo sabía, o simplemente... Or she thought that the mystery will be enough to bring me back. Ajá. Que iba a ser tanto el misterio de esta llave que me iba a traer de vuelta aquí para buscar de qué se va, de qué va esto, de qué se trata.
Oh, tal lejos el... No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Ajá, se van las letras. No sé quién se lee. ¡Ah! Ay, es un animal. Venado. Supongo que no puedo pasar. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Ella pensó que nunca iba a regresar aquí, pero tiene demasiadas dudas acerca de su familia y pues quiere averiguar de qué onda, qué está pasando. Ya que está adulta, supongo que por eso The house was regresa. exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. La casa luce exactamente como la recordaba. Qué bonita. Hermanito. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Wow. Cuando estaba chiquita ella no sabía cómo explicar la sensación que le daba la casa, pero ahora que ya está grande, sabe que era temor, miedo. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Cuando estaba chiquita hacía eso también. Se metía por la entrada del perro cuando tenía 11 años. ¿Y esa pelota qué? For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Edith Lewis. Ay. En memoria de Lewis Finch. Lewis, niño ese, de la gorra. Diciembre 28 del 82 y murió en el noviembre 21 del 2010. Querido hermano, hijo, nieto. Muchos libros. ¿Y por qué están en la cocina? Aquí hay algo. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Que el único restaurante que tenía servicio a domicilio era el de comida china. Qué loco, ¿no? No pensaría que no. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Esta es una estufa vieja, ¿no? De las de leña.
las mejores. A ver, voy para allá a la derecha primero. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Oh, entonces era primero para allá, a ver. Primero estoy acá. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Más comida china. Pero aquí se quedó todo, o sea, de todo. Ah, aquí hay algo. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Su mamá fue la única que creía que era necesario meter a la abuelita en un hogar para ancianos. Con razón aquí está su silla y su tanque de oxígeno. Acá no hay nada. Nada. Y aquí está la biblioteca. Ay, qué bonita la casa. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. ¿A alguien le gustaba el deporte de...? ¿No te parecía que esta caja podía haber algo? ¿No? La mesa esta me encanta. Quiero una así. La carita de mí. Nada aquí. Me paso para acá. A ver. Oh, aquí hay... ¿Esta no se abre? Oh, este. Oh. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. La abuela fue la que hizo esta cajita de música para no sé quién. Así como la casa. A ver. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Su mamá siempre dijo que se alejara del sótano. Entonces quizás para eso era la llave, pero vimos que no era. Oh, ¿y esto? Está súper sellado. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Y le dijo que cada... Es que se pasa muy rápido esto. Que todo Finch tenía secretos guardados, algo así, ¿no? Creo que dijo. After Milton disappeared, Mom sealed up all the Cuando bedrooms. desapareció, mamá Then Edie selló retaliated and todas drilled las peepholes. recámaras. Wow, la pared llena de retratos. ¿Y esa foto? A la izquierda. Uy, sí. Ay, espérate, no, entonces. Primero esta.
Otra puerta sellada. Son las que selló su mamá. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. La última vez que pudo mirar el cuarto de Daisy tenía 10 años. Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. ¿Y acá? My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Su abuelo estuvo compartiendo el cuarto con su hermano. Como 7 años, algo así. A ver, entonces... Si lo voy para allá, ahí subo, ¿no? Subo más. Aquí hay otro cuarto. Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Uy. ¿Y aquí? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Supongo que este es el cuarto de su tío, que pasaba mucho tiempo aquí jugando a ella. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Lewis le contó que había muchos pasajes secretos, pero nunca le creyó. Mira, a lo mejor por aquí es la llave que me dio su mamá. Ah, pues sí. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. ¿Para dónde es esta? Ah, para arriba. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Ok, la llave que le dio su mamá era para abrir esa ventanita. Que algo le escondía ahí. No me gusta tanto la pintura de mar aquí en el cuarto, la verdad. No se me hace nada atractiva. A ver, pues me voy a meter aquí. ¿Qué me escondía mi madre? A ver, ¿qué es esto? ¿Es una niña? Supongo que es ella. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Milton, su hermano, estuvo antes ahí. Descubrió ese cuartito y hizo ese dibujito. But I had no idea what was behind that door. Pero pues no tiene idea de lo que hay detrás de esta puerta. Just like I had no idea where all this was gonna lead. O sea, realmente ella no tiene ni idea qué onda con la casa. Por I eso grew up regresó. looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. ¿Y qué hay aquí? ¿Nada? Ay. ¿No? ¿Esto no se puede abrir? No. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. A ver. Molly. Dice que es una medusa. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Presiente que gastó mucho tiempo, o sea, estuvo mucho tiempo aquí antes de que su mamá sellara las puertas. Molly. ¿Qué es esto? December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat.
Dice que su mamá la mandó a la cama sin comer y cuando estaba acostada, pues le dio hambre y se levantó para ir a buscar algo, ¿no? Ey, pero este es el baño. I kept eating and eating. No era mi intención que se comiera la pasta. I ate a lot of things that night. Ay, pobrecita. Pobrecita. ¿Es en serio? Ay, no. ¿Y por dónde? No. El pez. ¿Y no me puedo salir de mi cámara para ir a buscar comida? A ver. No. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. ¡Pero tengo hambre! No. ¿Qué es esto? My Halloween candy was all gone. Ah. Then I ¿Qué? heard chirping outside my window. A ver. It was a barn swallow going back to her nest. I Vamos a reached abrirle. out for her. Ay, no me digas que And se cayó de ahí, suddenly- por favor, no. No, por favor. I was a ¿Eh? cat. ¿Eh? ¿Soy un gato? ¿Y cómo brinco? No sé cómo brincar aquí. El gato no brinca. No sé qué hacer. A ver. Ajá, ok. Como que falta un tutorial, ¿no? Para saber qué I hacen los tried to be quiet, but the bird was really botones. scared. ¿Por dónde le llevo? Ahí está. ¡Ah! ¡Tengo hambre! ¡Ñam! Vas a ver, pinche pájaro. Te alcanzo. ¡Ñam! ¿No puedo subir más? Ahí está. Y se me fue. Mom and Dad didn't even look at me. ¿Para dónde se fue? Ah, allá arriba. ¿Y cómo llego allá? Bien. ¡No! ¿Soy mala? ¿O esto I tiene que jumped pasar? and I almost got her. Casi la tenía. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Le había prometido a sus papás que nunca iba a trepar en el árbol, pero mira dónde andamos. Ya dónde andamos, ¿eh? Todo porque no me dieron de comer y me I mandaron a la gobbled her cama up así.